Llegamos aquí a un concepto importante en la filosofía de Marx, que es el fetichismo de la mercancía. Es un poco un lugar común, pero que podemos asociar más que al fetichismo de la mercancía, al fetichismo del dinero. Ya he dicho antes que el dinero es una mercancía, pero que no tiene valor de uso. Entonces, ¿por qué se convierte en algo tan importante cuando a la postre no sirve para nada? Pensemos que en momentos de crisis la gente huye de su país y no se lleva billetes de banco. En ocasiones se lleva joyas, oro, porque cree que puede cambiarlas, pero en último caso es capaz de venderlas por un mendrugo de pan. ¿Por qué? Porque es mucho más útil un mendrugo de pan que un lingote de oro, si la opción es seguir viviendo o morirse. Pero es mentalmente poderoso el concepto de dinero. Por eso Marx habla de fetichismo. Marx defiende que toda mercancía es trabajo humano transformado en un objeto que tiene una utilidad. Es lo que califica como valor de uso. Pero cuando se produce el intercambio con otra mercancía se convierte en valor de cambio, o valor a secas. Lo que sucede a continuación es que para el poseedor de esa mercancía el valor de uso desaparece y solo se conserva su valor de cambio, que a la postre es su valor en dinero. Esto produce un profundo cambio en las relaciones personales. Pasan de ser relaciones puramente humanas, donde se intercambia el trabajo de cada cual, a relaciones materiales entre personas y relaciones sociales entre cosas. Esto solo sucede cuando dos particulares comercian entre mercancías, pero no sucede, por ejemplo, en comunidades primitivas donde no hay ese intercambio, sino que se produce lo que se necesita para subsistir. En estas comunidades primitivas, la gente todavía tiene relaciones humanas, sin que aparezca el dinero o aparezca la acumulación. En estas comunidades, dice Marx, las relaciones de los hombres con su trabajo son perfectamente claras y sencillas, tanto en lo tocante a la producción como en lo que se refiere a la distribución. Pero cuando un trabajador ofrece su excedente de trabajo a cambio de otro, aparece el concepto de mercancía e inevitablemente surge el concepto de dinero, mercancía-dinero. Y es entonces cuando ese objeto útil pierde su concepción como cristalización de trabajo humano y pasa a ser simplemente su valor de cambio, su precio, el dinero que representa. Por eso, para Marx, la sociedad burguesa que fabrica mercancías es un régimen de sociedad en que el proceso de producción es el que manda sobre el hombre y no este sobre el proceso de producción. Pero la conciencia burguesa de esa sociedad las considera como algo necesario por naturaleza, lógico y evidente como el propio trabajo productivo. Al final de este capítulo, Marx añade una nota, la nota número 36, donde incide más sobre este punto. Ya comenté que es importante leer el prólogo de su libro anterior, donde explica un poco su filosofía del materialismo histórico. Y aquí, en esta nota, también contesta a una revista norteamericana que criticó su idea de que toda ideología y toda superestructura nace de unas condiciones económicas previas. En esta revista americana decía que, bueno, que eso sí era posible pensarlo en épocas anteriores, pero no en la época actual, donde el desarrollo intelectual es autónomo de las condiciones económicas. Marx se ríe un poco de ello, pero sobre todo apunta a algo que es también importante, diciendo cómo las personas creemos que lo natural es lo que conocemos al nacer y lo artificial, lo distinto o lo de los demás, cuando en el fondo todo es artificial. Nosotros nacemos en una familia o en una sociedad y creemos que en el fondo es lo normal, pero eso no es así, no es lo natural, es el resultado del desarrollo de siglos de historia a lo mejor. Él lo dice así: los economistas tienen un modo curioso de proceder. Para ellos no hay más que dos clases de instituciones, las artificiales y las naturales. Las instituciones del feudalismo son instituciones artificiales, las de la burguesía, naturales. En eso se parecen a los teólogos, que clasifican también las religiones en dos categorías. Toda religión que no sea la suya propia es invención humana. La suya, en cambio, es revelación divina. Este es un concepto que insistirá mucho Marx, porque los economistas liberales de su época, como actualmente los liberales, parten de la idea falsa de que sus teorías son las que se extraen de la naturaleza. Que el mercado libre y el libre cambio es la forma natural de relaciones económicas entre todos los seres humanos.
cosa que es evidentemente falsa. Es un poco como los técnicos de hoy en día, los técnicos del Banco Central Europeo, los técnicos del Fondo Monetario Internacional o quien sea, nos quieren decir, nosotros les aportamos esta solución porque es la correcta, la técnicamente correcta. Esto no existe en economía, no hay soluciones técnicamente correctas. Hay soluciones que al aplicarlas producen unas consecuencias y otras que al aplicarlas producen otras, que pueden ser más o menos correctas en función de tu propia concepción de la sociedad o de la sociedad en la que quieres vivir o en la que quieres formar parte.